¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Misterio Infinito Perú. En esta ocasión, junto al amigo Jorge Arcea de Planeta Urantia, este maravilloso proyecto que lo encuentran ustedes en YouTube, también lo encuentran así como una página de internet, Planeta Urantia, y también la red internacional Urantia, radio 24 horas con contenido sobre la quinta revelación a través de una app que ustedes la pueden bajar de su tienda de aplicaciones favoritas, como también en Planeta Urantia slash Ryu. Bueno, vamos a hablar sobre, ustedes saben que ahora se habla mucho de héroes, pero de héroes ficticios. La gente está muy volcada a que la película de moda, a que mira ese qué terribles poderes tiene, se pelean entre clubes de fans, de que uno es fan de uno, no que el otro te desaparece, pero el otro tiene un poderío supranormal, pero es que en la vida de nuestro querido planeta han existido verdaderos héroes. Y no estoy hablando necesariamente de héroes que tuvieron actos de caballerosidad y de hombría en una guerra, o de héroes que quizá con una gran inventiva crearon un medicamento que salvó a muchas vidas, que también son héroes, por supuesto, sino de héroes olvidados, olvidados por completo. De uno de ellos, lo único que nos ha llegado hasta nosotros es el nombre de un lago que muchos no saben que existe en el este de Turquía, que es el lago Van. De hecho, si alguna gente oye el lago Van, el lago Van me recuerda de raza de gatos que habita por ahí, que son los gatos Van turco. Yo tuve uno, mi gato Leopoldo era Van turco, cuando cruzaba con Van turco cuando yo era niño. Pero ni siquiera se sabe de dónde viene ese nombre Van. Algunos dicen, por ahí lo leí en un texto en inglés en internet, que podía ser de algún héroe por ahí, pero era solo una teoría. Pero es que Van existió y es uno de los héroes olvidados de la humanidad, junto con otro llamado Amadón. Vamos a hablar brevemente de ello. Jorge, te cedo la palabra. ¿Quiénes fueron Van y Amadón? Héroes olvidados de la humanidad. Estimado Fer, para mí, Van y Amadón son los dos más grandes héroes que han existido en la humanidad. Más incluso que seres ficticios, héroes de cómic. O sea, ¿qué Superman? ¿Qué Batman? ¿Qué Batichica? Para nada, amigos. Van y Amadón fueron dos seres que vivieron en Urantia, en nuestro mundo, hace medio millón de años aproximadamente, y que prácticamente estuvieron luchando por 400, más o menos 250,000 años contra todos los traidores que ha tenido este mundo en cuanto a su supervisión espiritual. Van y Amadón fueron los opositores, vamos a llamarle la resistance de Urantia con respecto a la rebelión de Lucifer. ¿Qué es la rebelión de Lucifer? ¿Qué es? Porque todavía continúa hasta cierto punto. La rebelión de Lucifer fue la guerra en el cielo, amigos. Eso que nos relata la Biblia y eso que ocurrió, una gran guerra en el cielo, pues en efecto, como tal, pasó. No fue una guerra de disparos, ni de espadas, ni de sangre, pero sí fue una guerra de traiciones, una guerra donde muchos seres, pues de espiritualidad superior, ángeles, administradores de planetas, incurrieron, y pues fue una guerra que también tocó a nuestro mundo. Esta guerra se supone que afectó a más de 30 planetas habitados, y tuvo su origen en la capital de nuestro sistema, es decir, en los mundos en los mundos que normalmente se le llama como el sistema de Satania. El gran gobernante en aquel entonces, cuando empezó esa gran rebelión, esa gran guerra, era Lucifer. Sí, amigos, Lucifer como tal es un ser que existió, que a la fecha se supone que ya no está, que ya fue exterminado porque perdió la guerra precisamente, y que provocó un pandemonium universal que afectó a nuestro mundo. Bueno, los principales opositores, los principales lugartenientes, la resistencia, como decía, la resistencia de nuestro mundo ante ese evento cósmico que ocurrió, fueron Van y Amadón. Un par de seres que en efecto no eran como tal urantianos, o sea, nativos de Urantia. Eran seres que habían llegado precisamente de otros mundos a ayudar a administrar este. Eran seres que incluso formaban parte del séquito
de aquellos que después se volvieron traidores contra este mundo, pero que amaban tanto este planeta, que amaban tanto a la civilización que ellos venían a cuidar, que lucharon a favor de nosotros. No sé si tú ubiques, Fer, y si sea famosa esa historia en tu país o en Sudamérica, la historia del batallón de San Patricio. ¿Ubicas esa historia? Claro. Bueno. Es la historia en el momento de la guerra entre Estados Unidos y México. Exacto. Estos que eran irlandeses, católicos y como tales, se identificaron más con la causa mexicana, que también eran católicos y estaban siendo agredidos cobardemente por los gringos, y se les voltearon a los estadounidenses. Esa historia es un calco prácticamente, Fer, de la historia de Van y Amadón. Van y Amadón eran seres que venían y que formaban parte del séquito de aquellos que después se volvieron en contra de nuestro mundo. Pero Van y Amadón querían tanto al ser humano, se habían identificado tanto con ellos, habían llegado incluso a trabajar tanto tiempo con ellos, que se volvieron a la causa de la humanidad y la defendieron hasta el final. Duraron prácticamente 250,000 años en contra de esa rebelión. O sea, imagínate el aguante, Fernando, con todo el mundo en contra. Humanos rebeldes, seres semiespirituales rebeldes, seres intermedios, es decir, seres que están entre la materia y el espíritu rebeldes, ángeles rebeldes, administradores cósmicos rebeldes, y todo un mundo aislado donde solamente ellos y unos cuantos, cientos de miles de seres humanos que eran leales al proyecto de Micael y Nevadón, aguantaron más de 200,000 años, mantuvieron la llama de la fe encendida durante más de 200,000 años, sitiados en un planeta más de 200,000 años. O sea, por eso les digo, ¿qué Superman? ¿Qué Thor? O sea, eso ni siquiera, son seres incluso que ni siquiera existieron, pero Van y Amadón sí. Afortunadamente, en la quinta revelación del libro Urantia nos vuelven a traer esa historia, los vuelven a poner precisamente en su lugar, para que ahora sí la humanidad jamás se vuelva a olvidar de ese par de nombres. Para mí, en algún futuro, cuando el libro Urantia se vuelva un libro de texto obligatorio para nuestros bisnietos, tataranietos, cuando la quinta revelación sea leída por todos los habitantes de este mundo, el nombre de Van y Amadón, Fer, va a tener que estar escrito con letras de oro en cada pueblo. Así como ahorita hay, por ejemplo, una estatua ¿de quién te gusta? De Cristóbal Colón en casi todas las ciudades de Latinoamérica, que bueno, ahorita ya las están empezando a derribar. Bueno, cuando quiten todas las estatuas de Cristóbal Colón y cuando el mundo se urantianice, yo espero que al menos una placa o una estatua de Van o Amadón se ponga en cada uno de esos pueblos, porque son seres que, de no haber existido, de no haber tenido tanta resistencia sobre todo, y de no haber tenido tanta fe por defender la luz del monoteísmo, vamos a llamarlo así, en Urantia, pues sin ellos no estaríamos. No se hubiera dado ni la misión adánica, no se hubiera dado ni la misión de Maquiventa Melquisedec, y muchísimo menos la misión de Jesús de Nazaret. O sea, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú crees en el mensaje de Jesús, si tú consideras que Jesús fue un ser, un avatar, un Mesías, lo que tú quieras creer de Jesús, si tú crees que es algo importante en tu vida y si fue un parteaguas para la humanidad, se lo debes. El hecho de que Jesús de Nazaret haya elegido Urantia como mundo, se lo debes a Van y Amadón. Sin Van y Amadón no se puede explicar ni la historia antigua, ni la historia moderna, ni el futuro de Urantia. De no haber existido esas dos personas, de no haberse mantenido a favor de la humanidad, como en su momento el batallón de San Patricio se unió a los mexicanos, aun cuando realmente pertenecían más al bando contrario, sin Van y Amadón, Urantia no fuera lo que es ahora, o a lo mejor ni siquiera existiera. Los dos grandes seres de la humanidad. Justamente fue gracias a ellos que, como tú bien dices, se mantuvo viva en la humanidad, así fuese en una minoría o así fuese de una manera ya muy tergiversada, la idea del Padre Universal. Esa idea que Lucifer, quien inició la rebelión que al final nos jodió a 30 planetas y tantos, justamente él, una de las cosas que negaba era la existencia del Padre Universal, y esa idea
terminó prosperando entre muchas entidades espirituales, incluso algunas de mediano rango, y por supuesto entre seres intermedios que se unieron y todo el tema, y entre muchos seres humanos, de la misma forma en que incluso ahora está prosperando, ¿no? Porque cada vez hay más ateos, cada vez hay más gente para las cuales Dios es simplemente un cuento de abuelitos, pero no lo traigamos tan al presente, sino a cómo es que gracias a Van y a Madón, que se mantuvieron firmes, y a pesar que ellos, al igual que nosotros, no podemos ver, como se dice en la Biblia, no podemos ver a Dios cara a cara, pero por fe, fue el más grande ejemplo de fe que hubo, que ellos simplemente dijeron, el Padre existe y yo soy leal a ese Padre, por más que los circuitos de comunicación a raíz de la rebelión de Lucifer estaban cortados con la tierra. O sea, es como que, como bien dijiste, estaban sitiados, digamos prácticamente el planeta estaba ya en poder de los administradores rebeldes de aquí, que eran Caligastia y Daligastia, y había todo un desmadre, la humanidad estaba pero en una orgía de las peores cuestiones, y sin embargo ellos ahí, incólumes, de pie, Sí. se mantuvieron Manteniendo y preparando al mundo para una misión que ellos sabían que tarde o temprano se iba a dar, porque esta gente también era experta en ver los signos de los tiempos, conocían muy bien a la humanidad, la amaban, y por eso su firmeza de mantenerse sitiados tanto tiempo. Ellos sabían que tarde o temprano iba a llegar o un hijo paradisíaco. Me imagino que no sabían que a lo mejor iba a ser Micael, pero sabían que tarde o temprano se iba a dar una misión o de elevación biológica o paradisíaca, y ahí se mantuvieron. A mí me sorprende cuando de repente nosotros escuchamos la historia de los grandes héroes, insisto, por ejemplo, de la Resistencia, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues parte del pueblo francés, que ya había sido totalmente derrotado y humillado por las fuerzas por los ejércitos de Hitler, unos cuantos franceses sitiados con todo en contra, con su propio gobierno en contra, defendieron y rescataron a su nación. Eso que ocurrió en unos cuantos años, multiplíquenlo por miles de veces. O sea, de ese es el calibre del que estamos hablando, amigos. Historias, por ejemplo, como otros sitios que se dieron por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, de pueblos que se rebelaron contra ese dominio apabullante, humillante, multiplíquenlo miles de veces, y es la historia de Vania Madón, ¿no? Cada uno de nuestros pueblos tiene historias similares, de pequeños ejércitos, de 2 o 3 personas que, oponiéndose a todo y con todo en contra y con la menor cantidad de los recursos, derrotaron ejércitos miles de veces más grandes. Esa es la misma historia de Vania Madón. O sea, hasta en ese ímpetu que tiene la humanidad, yo pienso que es una especie de memoria genética incluso que nos quedó, de no darnos por vencidos. O sea, todos, hasta cierto punto, por el hecho de ser urantianos, por el hecho de ser humanos, tenemos un poquito de Vania Madón, tenemos un poquito de héroes, tenemos ese potencial de sobreponernos a cuestiones imposibles, ¿no? Y en cada historia maravillosa de alpinistas que a lo mejor se quedan atrapados y que salen adelante de manera que es prácticamente imposible para explicar por parte de la ciencia, ahí hay un poquito de Vania Madón. Por eso todos los seres humanos de este planeta somos héroes. Y eso se lo debemos a ese par de seres que muy probablemente están grabados en nuestra memoria genética, y que gracias al libro Urantia pues volvemos a reconocer sus nombres. Hay que reconciliarnos con esa parte de la historia. Como dices tú, allí está un lago que lleva el nombre de Van. Yo espero que cuando la humanidad empiece a reconocer a estos seres, pues no solamente existan lagos, existan ríos, existan océanos, existan calles, existan pueblos que los reconozcan como tal. Porque, amigos, o sea, de por sí tenemos muy poquito que presumir los urantianos, ¿no? Muy poquito de qué sentirnos orgullosos, pero al conocer esta historia hay que reconciliarnos y saber que aún a pesar de estar en las peores adversidades, por ejemplo esto que ahorita a todo el mundo le está afectando y que ya todo el mundo quiere morirse porque, ay, la pandemia, no puedo ir a las fiestas y no puedo salir Amigo, o sea, esto es pecata minuta, esto es algo insignificante comparado con lo que seres como Vania Madón tuvieron que sobreponerse. O sea, vamos sacando a la parte de héroes que tenemos, vamos siendo un poquito más como Vania Madón. O sea, amadonicemos a la humanidad, amigos, porque bien que nos hace falta ese arrojo, ese coraje
y sobre todo esa fuerza de fe que este par de seres tuvieron. Es posible, aunque ellos no eran urantianos de aquí, se podría decir que eran urantianos adoptivos, Fer. Se podría decir que eran urantianos por convicción, ¿verdad? Ellos venían de otras esferas, ellos tenían una genética superior a nosotros. Pero bueno, si ellos aguantaron 200 y tantos mil años, nosotros al menos podemos sobreponernos de eventos de 2 o 3 o 4 años, ¿no? O sea, cada uno de nosotros en nuestra justa dimensión actuemos como Vania Madonna ante las adversidades. Y de ahí que esa parte para mí del libro Urantia es fundamental. O sea, si hay algo que ustedes tengan que enseñarle a los niños de la actualidad, a la generación de cristal, o como decimos acá en México, a la generación de mazapán. Mazapán es un dulce mexicano que tú lo tocas y ¡pum! Se desbarata. Se hace pedacitos, se hace añicos. Si algo tenemos que enseñarle a los niños es la historia de Vania Madonna. No les compren cómics, o cómprenles, pues déjenles ver Avengers y todo eso. Pero a la par de eso, cuéntenles esta historia. Busquen esa historia en el libro Urantia y cuéntenles. Porque esos fueron hechos que ocurrieron y que gracias a que ese par de seres ganaron su batalla, una de las pocas que han ganado los leales a Micael en nuestro mundo, ¿verdad? Una de las pocas, porque el resto son derrotas. Sí. Una de las pocas victorias son dignas de mencionar, porque gracias a ellos, este mundo es mundo, ¿eh? O sea, gracias a ellos, este mundo es mundo. Y para la gente que estará curiosa, ¿cómo fue su victoria? La victoria de ellos fue precisamente mantener, como dices tú, la idea de la existencia de Dios y sobre todo de haber preparado todo el camino y dejar todo listo para la llegada de Adán y Eva. Es cierto que después hubo fracasos, es cierto que después hubo problemas, pero fue tan trascendental el hecho de haber mantenido la llama de la fe en este mundo que en la actualidad, Fer, en la actualidad ese par de seres se encargan de la administración de este mundo y de otros mundos que empiezan a salir de la rebelión. O sea, Vania Madonna ahorita son seres cósmicos que se encargan de administrar este y otros mundos que poco a poco están saliendo de la rebelión. O sea, tienen un lugar casi a la par, más o menos a la par, de grandes avatares y sobre todo de grandes personajes, no solamente de esta humanidad, sino de otras, que, bueno, fueron afectadas por la rebelión de Lucifer, pero a ese grado llegan. O sea, a mí no me extrañaría nada ver de que a lo mejor Adán, cuando termine esta cuarentena que tiene Urantia, cuando regrese Jesús, cuando regrese Adán y Eva, lo hablamos en el anterior programa, a mí no me extrañaría nada que a lo mejor hasta Vania Madonna regrese. A lo mejor a saludarnos, a que lo reconozcamos. A ese nivel están, amigos. O sea, así como se habla tanto de que va a regresar Jesús, ojalá que regrese Jesús, ojalá. Bueno, a la par de Jesús, si alguien va a venir acompañando a Jesús, si va a haber lugartenientes, si va a haber gente ahí que va a la derecha y a la izquierda, a mí no me extrañaría nada que este par de seres, que este par de tipos, porque siguen vivos, siguen en trabajo, nada más que ya fueron retirados de aquí, están en otros planos de existencia. A mí no me extrañaría nada que a un costado de Jesús de Nazaret vengan de regreso Vania Madonna, a lo mejor nada más a saludar, a ver cómo están las cosas, acompañarlo como grandes personajes, como grandes héroes que tuvo la humanidad, y a lo mejor ahí sí ya van a continuar con su camino de ascensión al Padre, ¿no? Pero, amigos, nunca se olviden, no vamos a cometer por segunda vez el error de olvidarnos de estos grandes personajes a los cuales prácticamente les debemos la existencia de este mundo y sobre todo, Fer, de que este mundo haya sido elegido para el autotoramiento de Jesús. Porque sin la existencia de ellos y sin la existencia del logro que ellos hicieron, este mundo no hubiera sido elegido para el autotoramiento. Hubieran elegido otro. Y aquí estuviéramos todavía en la bobería, ¿no? Sí, y justamente en el caso de Vania Madonna, desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu consideración propia, ¿por qué crees que mientras otros nombres no se olvidaron, como el de Adán y Eva, gracias al judaísmo y al posterior cristianismo, y después también por el islam, ¿por qué crees que sin embargo sí se olvidaron los nombres
totalmente, salvo por ese lago llamado así en su honor en el este de Turquía, los nombres de Van y Amadón. ¿Por qué crees que quedaron en el olvido? Porque mira, yo te digo una cosita antes que me respondas. Yo estuve leyendo un texto escrito por una persona que también lee y estudia el libro Durante, estaba en inglés pero lo entendí, que decía que bueno, Van, digamos que había tenido a su grupo justamente cerca del lago que lleva hoy su nombre, y que ahí hay muchas evidencias, por ejemplo, de lugares que tienen la partícula, o sea, obviamente ellos sabían que el nombre del planeta es Urantia o Urancha o algo así, y que esa era una de las cosas que ellos habían revelado, y por eso es que la civilización, digamos, que se formó en esa zona, probablemente por el propio Van o por sus descendientes, los Vanitas, se llamó Urartu. Urartu, que probablemente fue la forma local de Urantia. Entonces ellos se consideraban a sí mismos los urartianos o los urantianos, y que esa fueron poblaciones que la ciencia arqueológica ve que después pues hubo migraciones y todo, y algo más allá entre el límite entre Europa y Asia hay otros nombres con la partícula Ura. Está la ciudad de Ur en Mesopotamia, están los montes Urales que separan a la Rusia europea de la Rusia asiática, y también hay presencia de los famosos símbolos de los tres círculos concéntricos que tanto me gusta a mí buscar en petroglifos, por ejemplo. Es decir, algo quedó. No todo se perdió, pero ¿por qué crees tú que sí se perdieron los nombres de estos dos héroes? Pues porque es precisamente, Fer, el método que utilizan aquellos que escriben la historia, que en Urantia sabemos quiénes han sido, ¿no? El bando de los de al final los que van a ser los perdedores. O sea, son métodos precisamente de borrar el nombre de todo aquello que se opone a aquellos que escriben la historia, ¿no? Y recordemos quién fue el gran ganador después de la victoria de Van Amadón. El bando contrario tuvo una gran victoria. O sea, el bando de los rebeldes tuvo un golpe fenomenal a la humanidad, que fue el descarriar la misión a Nieva. A partir de ahí ellos tomaron la pelota de la historia. A partir de ahí ellos de nueva cuenta se volvieron a adueñar de Urantia. O sea, porque hasta antes de Jesús de Nazaret, esto era una guerra donde un bando ganaba una batalla, y luego el otro, y luego el otro. La gran victoria fue la victoria de Jesús de Nazaret. Pero hasta entonces los rebeldes hacían y deshacían. A mí no me extraña nada, porque ellos tuvieron todavía 20 y tantos mil años después de que se fue, después de que terminaron su misión Van y Amadón y pasaron a otras esferas de existencia superiores. Los rebeldes tuvieron 20 y tantos mil años para borrar la victoria de Van y Amadón. A mí no me extraña nada que a esta gente le haya dolido tanto eso, que se dedicaron día a día para borrar ese par de nombres, para extinguirlos a la nada, como actualmente lo están haciendo con todas las virtudes que tiene nuestra civilización actual, que todos los días están tan y tan atacando a la familia, atacando a las grandes civilizaciones, al conocimiento, a la propia creencia en el Padre Universal. Convivir, a la existencia del Padre Universal. El mal no descansa. Tan así que lo mencionábamos, aunque la rebelión de Lucifer se podría decir que ya está en sus últimas etapas, la rebelión continúa. Y la batalla de aquellos que son rebeldes a la existencia del Padre continúa, ¿no? Y lo vivimos en la actualidad, ¿no? Con ese ateísmo sistemático, institucional, obligatorio prácticamente que hay en la actualidad. Entonces, son pequeñas victorias, grandes victorias, son batallas que se pierden y se ganan. Pero imagínate lo que le debió haber dolido al bando contrario, a los rebeldes, para haber exterminado ese par de nombres. Lamentablemente, como todos buenos perdedores que son, pues no contaban de que el último embate, uno de los últimos embates, iba a estar en un rango de existencia que ellos no pueden controlar. Porque ahorita estamos hablando de guerras espirituales y super espirituales. Que tienen poco que ver con la materia, que la afectan, pero que tienen poco que ver, porque estos seres no son materiales y prácticamente no pueden interactuar mucho con la materia. Interactúan con los pensamientos y con las energías que nosotros desconocemos, pero con la materia como tal muy difícilmente pueden interactuar. ¿Cuál fue el jaque mate que le dieron los leales a estos seres rebeldes que son espirituales o supermateriales? El último embate, el jaque mate, es haber metido una revelación
material. Una revelación que está hecha de átomos, que está hecha de moléculas, que está hecha de papel, que es el libro Duranti. Entonces, ahí es donde precisamente nosotros tenemos que aprovechar como conocedores, como los pioneros que somos hasta cierto punto, el primer millón de personas que conoce esta revelación, para darla a conocer al mundo y para precisamente ya ahora sí definitivamente acabar con esta rebelión, con estos seres que lo único que han hecho es joder al mundo, y ahora sí enaltecer y reconocer pues a esos grandes héroes que son Vania Madón y muchos otros, para mí son un gran emblema, sobre todo porque podemos tomar mucho ejemplo y porque yo sé que de una u otra forma en ese ADN basura todos tenemos un poquito de Vania Madón. Y más ahora, como decíamos, Oscar, en estas nuevas generaciones a las que tanto les hace falta tener héroes de verdad y sobre todo valentía y resistencia para enfrentarse y sobreponerse a todo, hasta lo imposible, como lo hicieron ellos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este tema. Ahora que tú has mencionado de que estas fuerzas rebeldes, Caligastia, ¿no? Que dicen que aún sigue suelto por el mundo, si bien no puede ya más que susurrar a ciertas mentes débiles o particularmente inicuas, perversas, sin embargo no puede, digamos, mover la materia o provocar algún cataclismo o directamente aparecerse en tu habitación y decirte me vas a hacer esto, no lo puede hacer. Es cierto que en la época de Vania Madón, para que veamos al nivel y hasta que llegó Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón, cómo estaban las cosas, es que de ahí vienen las que hasta ahora perduran y mucha gente las cree, estas cuestiones de la posesión demoníaca que le llaman, ¿no? Porque estos seres rebeldes y sobre todo los seres intermedios, que son una clase especial que no es ni totalmente material ni totalmente espiritual, estaban tan alocados, por decirlo así, que se metían en las personas débiles, hacían lo que querían, los levitaban, que hablan en lengua. Podían interactuar en la materia, ¿eh? Podían interactuar en la materia, te podían quemar la casa, podían hacer una serie de cosas. Te podían parar el corazón si querían, te podían crear un maremoto, podrían crear terremotos, o sea, esas historias antiguas, esas creencias de los pueblos antiguos que decían que los dioses intervenían y causaban mal y todo eso, en realidad sí tienen cierta base lógica, porque eran seres que tenían tanto poder y que habían alcanzado ya un status quo de maldad en la que ellos podían mover incluso materia, en lo que podían incluso hasta destruirla, y como nadie los paraba, hacían lo que se les pegara la gana. A ese nivel se estaba enfrentando Vania Madón. O sea, no con las condiciones de ahora. Ahora es fácil. Ahora realmente es fácil oponerse a esas fuerzas. Yo no sé por qué nos ha costado tanto trabajo ya terminar con la rebelión. Porque ahora es fácil. Ahora Caligastia de Aligasti y los pocos seres, si es que quedan algunos más aparte de ellos, no pueden tocar la materia, no pueden empujarnos, no pueden provocarnos un accidente. En los tiempos de Vania Madón sí. O sea, en los tiempos de Vania Madón sí. O sea, un ser intermedio podía llegar y podía decapitarte si quería. Así. Y tú sin poderlo ver. Así y de repente te decapitaba. Entonces, justamente de lo que hablaba de eso, de las cuestiones que quedan en la materia y que nadie las puede borrar. Hoy día pues ahora me encuentro en la ciudad del Cusco. Aquí hay un museo en lo que antes fue el templo principal de los incas, el Coricancha. Y yo pues que me encanta el arte cristiano, veo una imagen que dicen 3 arcángeles. Uno, el arcángel Rafael, y otros 2 eran 2 viejos conocidos con todo el respeto que se merecen de los que seguimos el libro de Durantia y también de los cristianos, evidentemente, como son Gabriel y Miguel. Miguel, que nosotros sabemos que proviene de Micael. Y entonces ahí aparecía la típica figura del arcángel Miguel venciendo a Satanás, como, bueno, hay una confusión que a los que somos lectores del libro de antes sabemos que en el cristianismo hay una confusión, para ellos Satanás, Lucifer y el diablo son lo mismo, y todo este tema. Moloch, todo, cuando en realidad eran diferentes personalidades, pero bueno, la cosa es que yo vi esa imagen, de hecho le tomé una foto, por ahí te la voy a mostrar, y me quedé pues pensando, ¿no? Cómo, por más que
así como borraron lo de Van y Amadón, han tratado también de confundir a la humanidad y de borrar y de meterle las ideas a la gente de que Jesús no existió, es un mito, muchos dioses, entre comillas, tremenda mentira, nacieron el 25 de diciembre, que está basado en no sé qué, en Thor, en Zeus, en lo que sea. A pesar de eso, hay una memoria, hay una cuestión que yo no sé cómo sobrevive, será genética, como bien tú dices, una Yo memoria pienso que genética. sí está incluido en nuestra memoria genética, y por eso es que en la misma semilla de la rebelión está supervisión. O sea, es cierto que ha costado mucho trabajo. Ahorita lo decía, yo no sé cómo no ha sido más fácil, porque en este mundo, o sea, este mundo que tenemos tantas facilidades técnicas y sobre todo de difusión, debería haber sido ya bastante fácil. Deberíamos de tener 100 años ya de haber terminado todo esto. Pero bueno, sabemos que esto de repente es más lento, y por ser mundos evolutivos, pues las cosas transcurren así, más pasguatonas, más tontolonas, más lentas de lo que nosotros quisiéramos, pero ahí vamos. Y tan así que estamos destinados a triunfar. Aquí el detalle es, pues, qué tan pronto lo vamos a hacer y con qué tanto estilo y con qué tanta majestuosidad. Entonces, Ajá. ahí está el libro Durantia. Y con qué tantas bajas en el transcurso. Que es creo lo que más nos preocupa, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ¿no? El daño colateral siempre va a haber, esperemos que siempre sea el mínimo, pero ahí está nuestra arma de destrucción masiva contra los rebeldes. O sea, si tú eres cristiano y realmente crees que estás en el bando de los buenos, tienes que leer el libro Durante para contar con una bazuca espiritual, con una ametralladora espiritual. Si tú eres judío y crees que estás en el bando de los buenos y quieres terminar con el mal de este mundo, ahí está el libro Urantia. Para que esa sea precisamente tu recurso, militar, vamos a llamarle así. Si tú eres musulmán, si tú eres de cualquier religión, o incluso si tú no tienes religión, pero crees que estás del bando de los buenos, y realmente quieres que este mundo llegue a una etapa de luminosidad, donde ya la maldad se reduzca al mínimo, donde ya no haya crímenes, ya no haya corrupción, ahí está el libro Durante. O sea, ese es el mejor recurso que ahorita tenemos. Ahora en un futuro va a haber otro, ¿no? Nosotros estamos esperando la sexta revelación, pero por lo pronto tenemos la quinta revelación. Un método de enseñanza material que no puede ser tocado ni tergiversado por los rebeldes, aunque están haciendo ya su intento de, pero por lo pronto no han podido, y que es gratuito y libre para toda la humanidad. Si tú realmente te consideras que eres del bando de los buenos, necesitas conocer el libro Durante. Es indispensable, porque esta batalla continúa, Fer. Y tal y como lo hicieron Van y Amadón, en las guerras hay que tomarse las cosas bien en serio. No lo dejemos las cosas a los administradores cósmicos nada más, porque ya nos dimos cuenta que ellos son capaces de permitir guerras mundiales. Porque ya nos dimos cuenta, por ejemplo, en el audio anterior, que ellos son capaces de llevar al límite un proyecto e incluso hasta fomentar casi que fracase. O sea, ellos se mueven en otros... Dijimos anteriormente, tienen siempre muy en cuenta algo que la humanidad ha olvidado, y los que somos lectores del libro Durantia, o leyentes, como dicen, lectores y creyentes en la quinta revelación, que lo tenemos muy en cuenta, que es que este planeta, la respuesta a aquello que dicen, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay esto? Es porque este mundo fue diseñado así. Fue diseñado para ser lo que se conoce como un mundo decimal, como un mundo experimental, si prefieren ustedes el término, donde está desde lo más noble, desde los actos más heroicos como los de Van y Amadón, desde las muestras de amor más sublimes que te sacan lágrimas, hasta lo más bajo, lo más inicuo, lo más rastrero y animalizado. Entonces, el mundo es como es, esa es la dinámica de nuestro mundo, y quienes administran esta región del universo y todo, no se olvidan jamás de esa característica, así que no nos la van a poner fáciles, porque como tú bien has dicho ahorita, este es un mundo laboratorio, para nuestro bien o para nuestro mal. Dicen algunos que para nuestro bien, porque al menos aquí se nos pone más fuertecitos, ¿no? Como dicen, el que ha tenido una vida difícil, si lo sabe aprovechar, pues sale con más, digamos, fortaleza interior, con más temple, ¿no? Y a eso venimos, pero si podemos, porque este mundo, al igual que los otros, sean o no experimentales, está
felizmente condenado, por así decirlo, a instalarse en luz y vida, lo cual quiere decir, vamos a llamarle así, a una etapa de paz, a una etapa en la que realmente haya un gobierno benévolo proveniente de arriba, de las esferas espirituales, porque ni la famosa democracia que ahora le llaman panacea, ni las horribles dictaduras jamás va a traer nada bueno para la humanidad. Y si la trae, será por 3 meses. Así Y, de simple. y, Entonces, y ese va a tener que ser nuestro gran mérito, y eso va a ser algo que solamente nosotros, los habitantes de Urantia, ya sea nosotros como seres materiales, ya sea los seres intermedios que también son urantianos, o esos otros seres que de repente vienen a ayudarnos y que de repente viven aquí durante mucho tiempo. Por ejemplo, en su momento Banya Madón, ellos eran seres extraterrestres que se volvieron urantianos porque les gustó, porque pues este mundo también es bonito, o sea, y porque la humanidad también tiene cosas buenas. Entonces, ellos decidieron luchar en nuestro bando, se aventaron una lucha de 200 y tantos mil años, terminaron su misión. Seamos dignos de esa ayuda. O sea, por eso insisto, si hay una historia que tenemos que enseñarle a los niños, de aquellos que somos lectores del libro Urantia, es esa. Que no se les olvide, niños de cristal, aquellos que decían que iban a ser los que iban a salvar el mundo, ¿no? No entendíamos el mensaje de que es un niño de cristal. O sea, esa generación de mazapán, esos ofendiditos crónicos. Si hay algo que tenemos que enseñarles es esta historia de Bani Madón. Porque sí, amigos, no solamente de espiritualidad vive el hombre, también necesita rojo, también necesita valentía, también necesita pelear. Y por eso es que necesitamos recuperar la historia de estos dos héroes. Eso era lo que queríamos contribuir, estimado Fer. Creo que y simplemente ya para finalizar, como un mensaje, digamos, de cierre, porque sé que tú también tienes algunas cositas que hacer, hay dos cosas. Primero, una frase que la dijeron, si no me equivoco, en el chat de Planeta Urantia, por ahí la leí, que era algo así como que, bueno, si tú eres cristiano, donde acaba la Biblia, empieza el libro de Urantia. Así de sencillo. Y la segunda sería pues sencillamente que pues nosotros provenimos de una historia que desconocemos incluso quiénes son los verdaderos enemigos y la naturaleza de los verdaderos enemigos por los que en buena cuenta o en mala cuenta, mejor dicho, tenemos los escollos, no digo del día a día, porque tampoco hay que ser tan fatalista, ¿no? De que como algunos grupos cristianos que todo lo ven, se me cayó el tupper al piso, ese fue el diablo. No, tampoco así, pero digamos que gran parte de la podredumbre que hay ahora se debe a unos seres que no te lo cuenta la Biblia nada porque han hecho un muy buen trabajo en ocultarse, son maestros de la confusión, te han hecho creer que Satanás, que Lucifer, que Belcebú, que Moloch y todos los demás son uno, para que tú no sepas ni a quién mirar, ni cómo actúan, ni nada. Ni a quién como en toda guerra, exacto, y como en toda guerra, incluso guerra espiritual, ¿no? Hay que tener muy en cuenta quiénes son tus enemigos y quiénes son tus aliados. Y para eso sirve el libro Durante. Eso sería lo que yo tendría que hacer. Amigos, por eso es que hemos hablado tanto en términos militares, porque en esas estamos. O sea, en esas estamos. Estamos hablando de una guerra que ya tiene 500.000 de años librando. O sea, más o menos. Empezó hace se declaró hace 200 y tantos mil años, pero tiene 500.000 fraguando. O sea, porque hubo rebeliones anteriores a esto. Entonces, son ideas que ahí están. Son ideas que ahí están, con las que estamos luchando. Entonces, por eso hablamos en términos militares, por eso hablamos del libro Durante como que si fuera un arma, pues. Porque es el recurso que tenemos. Entonces, por eso hablamos de bandos también. Si tú crees estar del bando de los buenos, necesitas ese manual de estrategia militar espiritual que es el libro Durante. Lo decimos con todo el respeto, pero es así. Y como hoy estamos hablando de grandes héroes de esta guerra, entre comillas, cósmica que se dieron, pues tenemos que hablar en esos términos. Obviamente el libro Durante es mucho más que eso. Obviamente esto que se está dando, este experimento, este laboratorio es mucho más que eso. Pero si tenemos que bajarlo a términos militares, ahí están. Porque, amigos, el bando contrario no ve luminosidad ahí, ¿eh? Nos ven como enemigos. O sea, y de poder interactuar todavía con la materia, pues, estimado Fer, ahorita no estuviéramos hablando, ¿no? Exactamente. Ahorita no estuviéramos hablando tú y yo, y es más, no estuviéramos ni respirando. Entonces, tomemos esa ventaja que tenemos.
Ellos no pueden interactuar con la materia, nosotros no podemos interactuar con la espiritualidad así como ellos lo hacen, o el plano en el que ellos estén, porque yo creo que ya ni espirituales son estos. O sea, en el plano donde ellos estén, la dimensión donde ellos se muevan, nosotros no podemos tocarla, pero ellos a la nuestra tampoco. Hagamos nuestro trabajo acá, en nuestro terreno, como en la guerra de guerrillas, como los guerrilleros, aprovechando nuestro terreno, donde el enemigo no nos puede tocar, y así los vamos a vencer. Y esa es la intención de que demos esta información, Fer. Así es, muchas gracias Jorge, ha sido Jorge Árcega de Planeta Urantia, hemos hablado sobre algo que hay que decirlo, porque para muchos cuando leen el libro de Urantia se centran en el maravilloso prólogo bastante difícil que te habla de Dios, la deidad, el absoluto, y todo, o se centran en la parte de la vida de Jesús, pero el resto del libro es una revelación completa, o sea, no es que por partecitas es más válido y en otras pues lo descartamos como si fuese lo accesorio. Y pues aquí en el canal hay varios videos que he hecho y habrán otros sobre el tema del libro de Urantia, y dentro de las perspectivas que nos muestra está esta de esos héroes olvidados, pero tan significativos que fueron Van y Amadón para toda la humanidad. Así que aquí cerramos por hoy esta edición de Misterio Infinito Perú. Nuevamente saludos Jorge, y también esto será transmitido en EDNX.es, la radio del misterio. Gracias, muchísimas gracias y un saludo a todos. Saludos, nos vemos.